El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en este programa denominado Espacio Electoral, este espacio del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos sobre democracia, participación ciudadana, educación cívica, inclusión y todos aquellos temas que tienen que ver con ciudadanía y el quehacer de las ciudadanas y los ciudadanos. Es un gusto para mí saludarles. Mi nombre es Rolando Nájera y los dejo con Oksana Bolchanskaya, quien presentará a nuestra invitada de hoy y el tema que presentaremos en este espacio electoral. Adelante, Oksana. Muchas gracias, Rolando. Buenas tardes a toda nuestra audiencia, quienes nos siguen en la página del Facebook del Instituto Estatal Electoral. Y como lo comentaste, bueno, en este espacio siempre estamos hablando sobre el tema de la democracia y todo lo que tiene que ver con esto, con la ciudadanía. Y hoy tenemos realmente un gran tema que lo vamos a partir, digamos, en dos subtemas, pero el gran tema, el que siempre retomamos en el marco del proceso electoral, es la participación política de las mujeres. Y para hablar sobre este tema, está con nosotros la consejera Georgina Águila Silva, quien preside además la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género del Instituto Estatal Electoral. Buenas tardes, consejera, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hola, muchas gracias, Oksana. Buenas tardes, Rolando. Gracias a ustedes por invitarme. Pues bien, Geo, aquí estamos en esta transmisión de Espacio Electoral, presentando estos temas que son muy relevantes para la ciudadanía. Y bueno, pues para empezar, ¿qué es la violencia política en razón de género? Este término que lo hemos estado escuchando, pero tal vez todavía no nos queda muy claro. Sí, Rolando, te fuiste directo al punto medular. La violencia política contra la mujer en razón de género. Este concepto viene definido ya en la ley, pero eso no quiere decir que sea un concepto nuevo. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por primera vez lo define y nos establece una definición algo amplia, pero básicamente nos dice que es cualquier acción, omisión, tolerancia incluso, que se dirija a las mujeres por el hecho de ser mujeres y que les impida acceder o ejercer efectivamente sus derechos político-electorales. Y aquí hay dos temas del acceder y del ejercer, que seguramente durante la entrevista pues lo iremos revisando, pero básicamente es el impedir que las mujeres disfruten de sus derechos político-electorales por el simple hecho de ser mujeres. Pues bien, así como lo dijiste, Geo, sí, Rolando fue directo al tema y es un gran tema que vamos a explicar dentro de los distintos, digamos, espacios durante este programa. Y vamos a empezar desde el arranque del proceso electoral, porque el 1 de octubre, cuando se dio la declaratoria del inicio de este proceso electoral local 2020-2021, entre diferentes acuerdos, también se emitieron los lineamientos en materia de paridad de género. Y además estos lineamientos traen aspectos novedosos y nunca antes aplicados. Para entrar en tema, ¿en qué consisten estos lineamientos y qué establecen? Sí, Oksana, brevemente, estos lineamientos regulan una obligación constitucional. Como es muy bien sabido por ustedes y quizá por gran parte de tu auditorio, la paridad ya es una obligación constitucional a partir de una reforma que hubo el año pasado
y una reforma legal de este año. Ya la paridad no es una opción, no es una cuota, no es un favor, ya es una obligación constitucional. Y básicamente estos lineamientos regulan en qué forma se van a cubrir esas obligaciones constitucionales. Y tiene dos vertientes. Una que ya conocemos y que hemos plasmado en otros lineamientos, que es la postulación paritaria, con todos sus requisitos y con todas sus reglas, y otro que es de los temas más novedosos, que es la integración paritaria de los órganos. Ya ahora no nos vamos a quedar nada más con la obligación de que todas las candidaturas sean paritarias, 50 y 50, sino que vamos más allá. Ya hemos visto que el postular, el tener candidaturas, mitad hombres y mitad mujeres, no necesariamente nos llevan a tener integrados órganos paritarios. Entonces ahora tenemos esa obligación y tenemos que cumplir también con la integración, que ahí pues tiene su fórmula en los lineamientos y nos dice cómo le haremos, pero básicamente esos son los lineamientos de paridad: postular paritariamente e integrar órganos paritarios. Muchas gracias, consejera. Pues también aquí encontramos un término muy novedoso y quizá no muy visto por toda la gente, ¿no? Tal vez no lo conocemos mucho. Se trata de la autopercepción de género y forma parte de estos lineamientos de paridad, ¿verdad? ¿Qué es exactamente la autopercepción de género? Sí, qué bueno que tocas ese tema, Rolando. La autopercepción de género es el reconocer un género por parte de una ciudadana o un ciudadano, es decir, manifestar la personalidad identificado con un género o con el otro, que no necesariamente debe de ser el que corresponda a su acta de nacimiento. Entonces, este término de autopercepción de género ya existe. Se ha visto como novedoso en nuestros lineamientos porque pues, no lo habíamos integrado en nuestros lineamientos, pero ya existen resoluciones de Sala Superior y de otras salas, incluso de la Suprema Corte, en ese sentido de lo que es la autopercepción de género, y ya teníamos esa obligación, simple y sencillamente no lo habíamos plasmado en nuestros lineamientos. ¿Esto qué es? Que nosotros vamos a respetar el género con el que el candidato o la candidata, el precandidato o la precandidata se autoperciba, sin importar, repito, el que venga en su acta de nacimiento. Y ese género va a ser el que cuente para cualquiera de las dos porcentajes de candidaturas, ya sea femeninas o masculinas. Eso es la autopercepción de género. Vaya, sí, son aspectos definitivamente novedosos de los cuales seguramente nosotros vamos a seguir hablando en la medida en que se vaya acercando también el periodo del registro de candidaturas. Yo creo que es cuando más también cobre vigencia esto y otros aspectos de los lineamientos, y me gustaría que fuéramos de uno por uno también explicando estas características. Por ejemplo, consejera, ahora que nos estaba explicando de la postulación e integración paritaria, ¿qué sucede en casos cuando la lista de las postulaciones es impar? O bien cuando las mujeres van por la reelección, ahora que tenemos esta figura permitida en la legislación electoral. Esas dos situaciones que comentas, Oxana, nosotros los plasmamos en los lineamientos como una medida afirmativa. Las medidas afirmativas son aquellas que ayudan a impulsar el grupo del que se trate. Si bien la Constitución y la ley habla de paridad, que es 50 y 50, como tú bien mencionas, hay ocasiones en que pues hay postulaciones impares, ahí no puedes dar media candidatura para cada quien. Entonces lo que nosotros plasmamos es que en casos de un impar, cuando sean candidaturas de número impar y que no se puedan dividir exactamente, ese impar debe de ser para el género femenino. En tema de la reelección también lo revisamos y también lo plasmamos,
En caso de que en esa parte, en ese 50% destinado para candidaturas femeninas, si hubiera ya mujeres que quieren reelegirse, se podría superar ese 50% en favor de las mujeres. Muy bien. Muchas gracias por informarnos sobre estos términos, ¿verdad? Y bueno, hay muchos términos en estos lineamientos que son novedosos y que, bueno, pues ya se han aplicado y se aplicarán, y vamos a tener que acostumbrarnos a ellos porque vamos a convivir en todo este proceso electoral 2020-2021. Uno de ellos es la excepción a la excepción a la uniformidad de género de las suplencias. ¿De qué se trata este lineamiento? Sí, una de las medidas que ya se habían establecido, y ustedes recordarán el motivo, las candidaturas que llevan una suplencia agregada, ya la obligación es que si el candidato titular es hombre, su suplencia es un hombre. O si la candidata titular es una mujer, su suplencia es una mujer, para evitar todo aquel tema que desafortunadamente sucedió, y sucedió mucho, de postular mujeres para cumplir con las cuotas, en aquel entonces eran cuotas, y luego ya al momento de obtener los triunfos se hacía que se renunciara y subía el suplente que era hombre. Entonces, eso quedó regulado y quedó superado, y las candidaturas deben de ser titular y suplente del mismo género. Sin embargo, en la reforma electoral estatal, en nuestra ley estatal, se previó en uno de los artículos transitorios, y nosotros lo replicamos en nuestros lineamientos, esa excepción, que para una candidatura de un hombre sí puede ser suplente una mujer. Eso es ayudar también, es una medida afirmativa a ayudar a llegar al mayor número de mujeres a estos cargos. Muy bien, muchas gracias, Geo. Y como dijo Rolando, es un tema del cual vamos a seguir hablando y también explicando y contestando también las preguntas de la ciudadanía sobre estos términos novedosos, porque pues son novedosos para todas y todos. Entonces, sí es necesario que las ciudadanas, los ciudadanos sobre todo, conozcan estas nuevas reglas, aunque quienes, están obligados a cumplirlos son los institutos políticos, ¿no? Son quienes van a presentar las candidaturas, y ya luego en una posterior etapa, así como lo explicaste, consejera, si no quedan integrados paritariamente los órganos, pues bueno, ya tendrá que haber intervención del Instituto Estatal Electoral para hacer cumplir este mandato constitucional. Y ahora pasamos a otro tema, el gran tema. Siempre hay muchos ojos puestos sobre el tema de la violencia de género. Y hablando del proceso electoral, nos vamos a enfocar, por supuesto, en el tema de la violencia política en razón de género. Y es porque en el marco de este proceso también se aprobaron los lineamientos para prevenir, atender y erradicar las situaciones de violencia política en razón de género. Para entrar el tema, consejera, ¿en qué consisten en términos generales estos lineamientos y qué se espera? Sí, muy bien. Aquí me voy a permitir hacer un poquito de recapitular, ¿no? De dar un poco de contexto y de antecedente. Si bien se han logrado temas importantes, como mencionábamos ahorita, la paridad, que tú lo sabes muy bien, Oxana, Rolando, ustedes lo saben, ha sido resultado esta reforma constitucional de una lucha de años, y lo mencionábamos ahorita, empezando con cuotas, casi se sentía que hacían el favor, y luego encontrando maneras de darle la vuelta a estas obligaciones, hasta que finalmente se llega a esta obligación constitucional. Esto pareciera que son grandes logros, y pareciera que ya se resuelven muchos problemas de existencia de estereotipos y de existencia de discriminación. Sin embargo, conforme van las mujeres ganando estos espacios, se empieza a generar este fenómeno que es la violencia contra las mujeres.
Recordemos que cada espacio, me gusta así mencionarlo, cada espacio nuevo que gana una mujer es un espacio que, por así decirlo, se le arrebata a un hombre. Y aquí no es el tema de mujeres contra hombres, no. Aquí es el tema de que son espacios pues que en un principio pues, no le pertenecían generalmente al género masculino en su totalidad. Entonces son luchas que se han tenido que ir dando, y estas luchas, una de las consecuencias, si bien es algo muy bueno la reforma, pero también es el enfrentar esa violencia. Todavía hay una resistencia a que las mujeres lleguemos, ocupemos esos cargos, nos sentemos en las mesas donde se toman decisiones. Entonces esa resistencia pues genera que existan conductas violentas hacia las candidatas, precandidatas o incluso ya a las funcionarias que están ejerciendo un encargo. Mencionábamos ahorita el concepto de lo que es la violencia política contra la mujer en razón de género, y ya vimos que es el tratar de impedir que alguna mujer ejerza efectivamente sus derechos político-electorales. Entonces se desarrollaron estos lineamientos basados en una cuestión. También, desafortunadamente, se ha visto que este tipo de violencia nace en el interior de los partidos políticos. ¿Por qué? Pues porque así es nuestro sistema electoral, basado principalmente en partidos políticos. También hay candidaturas independientes, pero es algo un poquito diferente. Entonces, encontramos que el inicio o la cuna de esa violencia pudiera empezar a atacarse desde el interior de los partidos. Estos lineamientos básicamente establecen ciertas obligaciones a estas fuerzas políticas para que desde el interior y desde que haya conductas muy iniciales, existan los procedimientos, los métodos de, como tú bien dijiste, prevenir, atender, incluso sancionar esas conductas detectadas al interior de las fuerzas políticas. Muchas gracias, consejera. Y bueno, ahora vamos a referirnos a una iniciativa que está contemplada para este proceso electoral. Es la iniciativa 3 de 3 contra la violencia. ¿De dónde nace esta iniciativa y cuál es su alcance? Sí, Rolando, esta iniciativa nace en un esfuerzo conjunto de asociaciones civiles. Recordemos que estas luchas han sido lideradas principalmente por asociaciones civiles de mujeres que han obtenido muchos triunfos, de la mano, claro que sí, de muchas funcionarias y funcionarios aliados también. Entonces, esta iniciativa de 3 de 3 empezó en el Congreso de la Unión, empezó con asociaciones solicitando que se estableciera como obligación. Finalmente el INE la establece como obligación en sus lineamientos, y lo estamos replicando todos los organismos públicos locales electorales, como nosotros, y trata de que los partidos políticos o las fuerzas políticas tienen que recabar de sus militantes o simpatizantes que tengan un interés en alguna candidatura o precandidatura representando esa fuerza política, que manifiesten bajo protesta de decir verdad que no están en ninguna de las siguientes 3 situaciones, que no hayan sido, que no exista una resolución, una sentencia pues firme en cuanto a violencia familiar, que no exista una resolución en su contra, obviamente, por delitos sexuales, y que no exista una resolución de que sea deudor o deudora alimentaria. Esto es, que no cumple con sus pensiones alimenticias. Esta manifestación pues es bajo protesta de decir verdad. Obviamente, como toda declaración ante la autoridad, pues debe ser cierta, si no incluye consecuencias. Y aquí la intención es dejar de lado a las personas violentadoras. No queremos un violentador o una violentadora ocupando cargos públicos. No es el perfil que se busca, no es el requisito de elegibilidad que buscamos. Entonces, esta iniciativa trata de eso, que desde los partidos políticos empiecen a buscar los mejores perfiles, y una de esas cualidades pues es que no sea
violentador o violentadora. Bueno, pues y esta iniciativa ya forma parte de los lineamientos para prevenir, atender y erradicar la violencia política en razón de género. Y otros ordenamientos. Ahora sí, yo quisiera que nos explicaras, consejera, también, además de del 3 de 3, ¿cuáles son los otros ordenamientos de estos lineamientos que acabamos de comentar y a qué obligan a los partidos políticos y bien, a quiénes son aplicables además estos lineamientos? Claro que sí. Mira, los lineamientos prácticamente son aplicables a los partidos políticos. Las obligaciones que se imponen son directamente a los partidos políticos. Hay algunas obligaciones hacia el interior del instituto, como por ejemplo el estar presentando un programa por medio de la unidad de igualdad de género. Se debe presentar un programa de capacitación anual en este tema de violencia política, dirigido principalmente a partidos políticos, militantes, simpatizantes, pero a ciudadanía en general. Y también se debe de estar revisando los informes que brinden los partidos políticos o las fuerzas políticas en relación a qué actividades llevaron a cabo al interior sobre este tema. Y se les está pidiendo a los partidos que tengan igual capacitación, que se revise el presupuesto que se está otorgando a candidaturas mujeres y hombres, pero no sé, que sea paritario, que tengan dentro de sus propios estatutos y protocolos, que tengan mecanismos para atender la violencia, para sancionar la violencia, y que todas estas nuevas medidas pues sean las que estén informando al instituto. Esto es en cuanto a los lineamientos y a quién van dirigidos. Pero el tema de las distintas regulaciones pues varía mucho dependiendo de cada entidad. Aquí en nuestra entidad sí está regulado en la ley el tema de, como requisito de elegibilidad que comentábamos hace un momento, las personas interesadas en una precandidatura y en una candidatura no pueden ser deudores alimentarios o deudoras alimentarias ni tener alguna resolución por violencia política. Eso está en la ley, eso lo contempla ya y viene desde la reforma de hace unos meses. Está contemplado ya en nuestra regulación. Lo novedoso pudiera ser el tener una resolución firme por delitos sexuales. Eso no estaba contemplado todavía en nuestra regulación. Ahora entra con este 3 de 3, pero sí, son temas, vuelvo al punto, que son requisitos de elegibilidad. Hay ahí como cierta confusión o bueno, ciertas interpretaciones que dicen, oye, bueno, me estás castigando y pierdo mis derechos político-electorales, no me puedo candidatear por tener una resolución en mi contra. No es que pierdas tus derechos, es que no cumples con los requisitos que buscamos para que un funcionario o funcionaria ocupe un cargo público. O sea, no es una sanción. Las sanciones son otras, no es un castigo, es un requisito. Estamos buscando funcionarios y funcionarias que no sean violentadores o violentadoras. Entonces, es un requisito, no es una sanción. Y pues básicamente todo esto no solamente va dirigido a partidos políticos, nuestros lineamientos sí, pero en el concepto, si nos regresamos un poquito a lo que platicábamos al inicio, el concepto de la violencia. ¿Quién puede ejercer violencia política contra la mujer en razón de género? Prácticamente cualquier persona. Otro funcionario, funcionaria, su jefe, su colaborador, colaboradora, un partido político, incluso medios de comunicación, incluso personas físicas alejadas de la política pudieran ejercer este tipo de violencia. Entonces, pues hay que ir tomando medidas. Aquí a mí siempre me gusta pedir el apoyo, que yo creo que es muy valioso, de los medios de comunicación para que nos ayuden en sus coberturas noticiosas, realizarlas sin estereotipos de género, realizarlas sin violencia, realizarlas sin repetir afirmaciones o incidentes violentos.
y bueno, con un lenguaje incluyente pues sería genial, ¿no? Pero todo este esfuerzo se tiene que ir distribuyendo entre toda la ciudadanía. Así es, pues ya hemos visto todos estos ordenamientos, todos estos lineamientos que a los que están obligados pues prácticamente los partidos políticos y las personas que vayan a alguna candidatura. Pero bien, ¿qué va a hacer el Instituto Estatal Electoral para que se cumplan estos lineamientos y qué tipo de acciones se prevén en caso de encontrar violaciones a estos ordenamientos? Sí, bueno, pues el instituto, como lo comentaba, tiene la obligación de supervisar a los partidos políticos pues, mediante esos informes que nos estarán entregando, y pues siempre existe la vía de la denuncia y de la queja. Si hubiera algún incumplimiento en estos lineamientos, cualquier persona puede venir a denunciarla, y pues bueno, conocemos las vías que existen, los procedimientos sancionadores, conocemos cómo funcionan, y todo lo demás. Ahorita mencionábamos estas manifestaciones bajo protesta de decir verdad, pues no deja de ser una declaración ante una autoridad. Entonces, pues incluso el declarar en falso, suponiendo que fuera el caso, que ojalá no sea, pero suponiendo que fuera el caso, pues tienen consecuencias legales, ¿no? Entonces, aquí el tema es denunciar. Muchas veces la violencia política contra la mujer en razón de género no se denuncia, y muchas violencias contra la mujer no se denuncian, y entendemos el tema porque vamos contra un sistema, vamos contra estigmas, vamos contra muchos riesgos. Entonces las mujeres en muchas ocasiones pues preferimos no denunciar. Aquí yo haría una invitación a todas las mujeres que sufrieran este tipo de violencia, pues que lo hagan. El instituto también tiene la atribución de acompañar y de brindar la asesoría necesaria para que presenten su denuncia. No se puede sancionar lo que no se denuncia, y si no se sanciona, pues se sigue repitiendo la conducta, y lo que queremos es erradicarla. Entonces, yo invitaría a todas las mujeres, no están solas, denuncien, y poco a poco vayamos evitando que siga repitiéndose este tipo de conductas. Vaya, pues definitivamente, Geo, estamos hablando de un gran tema que da para muchas entrevistas, y por supuesto desde este momento te reiteramos la invitación a este espacio electoral para seguir manteniendo en vigencia y además dando información nueva, aspectos más explicados tanto sobre el tema de paridad electoral como sobre el tema de la violencia política en razón de género. Ya escucharon ustedes, y muchas gracias por seguirnos en esta transmisión en Facebook Live sobre estos nuevos lineamientos en materia de paridad, en materia de violencia política para atender y erradicar la violencia política en razón de género. En ambos rubros se dio un paso más adelante, así como se ha estado dando en esta relatoría histórica que ya nos dio también la consejera Ávila sobre cómo se han ido dando estas conquistas de las mujeres para ocupar los espacios públicos, para entrar a los gobiernos, para entrar a los cuerpos legislativos, para estar entre las personas que toman las decisiones para toda la sociedad. Pues bien, nos da mucho gusto que hay un paso más adelante, tanto en el caso para lograr una igualdad más sustantiva, como en el caso para ponerle más atención, aún más, al tema de la violencia en razón de género. Antes de terminar el programa, me gustaría pedirte, consejera, si quieres darnos algún último mensaje, algo que tú quieres decirle a la audiencia, a la gente que nos está viendo y escuchando. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Oxana. Pues mi mensaje iría en dos partes. Primero, a las mujeres, anímense, participen en cualquier convocatoria que exista, en cualquier oportunidad que tengan. Anímense, hagan todo lo posible. Cada vez hay más y más regulación que ayuda a que lleguemos las mujeres.
yo pudiera ser un ejemplo, y yo llegué a ocupar este encargo, pues porque había una regulación que además de cumplir ciertos requisitos, pues teníamos que ser mujeres, porque los espacios eran para mujeres. Poco a poco vamos conquistando estos espacios y sí es muy sencillo que una se desanime y piense pues que es muy difícil, que se va a enredar en todo este tipo de cuestiones, la familia y la violencia. Pues sí, pero poco a poco hay más logros y poco a poco hay más herramientas y hay más acompañamiento hoy que nunca para las mujeres. Claro que es muy bueno todo este andamiaje legal, ojalá que sirva para realmente y efectivamente apoyar a que las mujeres empiecen a ganar más y más espacios dentro de estas mesas de toma de decisiones. Y la segunda parte de mi mensaje sería a la ciudadanía en general. Hagamos un esfuerzo por erradicar estos estereotipos. Yo insisto mucho, esto es un trabajo de todas y de todos. Nos da miedo lo que no conocemos, nos da miedo lo que no entendemos. Algunos traemos un chip que nos sigue diciendo que ciertos estereotipos deben de continuar, y pues yo le pediría a la ciudadanía, abramos un poco nuestra mente, empecemos a practicar el entendimiento y la tolerancia, y empecemos a ver que alguien distinto a mí no está mal, simplemente es distinto, y todas y todos tenemos los mismos derechos de participar, por lo menos hablando en este tema que nos toca a nosotras y a nosotros, que es la democracia de nuestra entidad. Y como siempre reitero a los medios de comunicación, su gran apoyo, los necesitamos, y más ahora en estos temas, en estas situaciones, de contingencia sanitaria, en que muchas veces la única forma que tenemos de enterarnos de lo que está pasando allá afuera, pues es por redes sociales o por medios digitales o por medios de comunicación, pues necesitamos su apoyo. Es algo esencial para terminar con este tipo de estereotipos y de violencia. Muchas gracias, consejera. Pues ahí está la invitación para participar, para todas aquellas mujeres que crean que pueden hacer algo por la ciudadanía. También aquí está la invitación para poner nuestro granito de arena y evitar pues las violencias en contra de las mujeres en la política y pues en todos los rubros, ¿no? También mi invitación ahora es pues para que nos sigan aquí en Espacio Electoral, para que sigan las transmisiones de este programa, también sigan al Instituto Estatal Electoral en sus diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en internet, en nuestra página oficial que es iechihuahua.com.org.mx. Pues bueno, estamos en todas partes, así que ustedes busquen la información, porque hay mucha información sobre el proceso electoral 2020-2021, en el cual ya estamos, y pues bueno, va a haber mucha información sobre este proceso, y pues no me resta más que despedirme y desearles una feliz tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias y hasta luego. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.